Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo esta mesa redonda. Buenos días. Yo les voy a hablar de el esfuerzo y el talento en el rendimiento deportivo. Ambos constructos, tanto el talento como el esfuerzo, poseen un poder determinante en el desempeño deportivo, a su vez en el rendimiento y como consecuencia en el resultado. El rendimiento deportivo va a depender de la calidad del deportista y por ello de su talento. Pero claro, ¿qué es el talento? El talento se basa en tres pilares. Tiene una parte física, una parte técnico-táctica y una parte psicológica. Dentro de la parte física nos encontramos el desarrollo de cualidades físicas, la fuerza, la velocidad, la resistencia, la flexibilidad, el desarrollo también de habilidades motrices específicas y especializadas de cada deporte en concreto y también del desarrollo de capacidades cualitativas del movimiento como son el equilibrio, la coordinación y la agilidad del deportista para desenvolverse en el terreno de juego. De todo esto, el responsable es el preparador físico. Luego tenemos la parte técnico-táctica, que son todas las ejecuciones, todos los gestos técnicos específicos de cada deporte para su desarrollo. De esto, pues, se encarga el entrenador o entrenadora de ese deporte. Y por último, tenemos el pilar psicológico, que son todas esas habilidades psicológicas que hay que construir, desarrollar, reforzar y mantener en el deportista, más la aplicación de técnicas psicológicas. Las habilidades psicológicas se desarrollan fundamentalmente a través de la figura del psicólogo del deporte, si es que ese deportista o ese equipo lo tuviera. La psicología del deporte no tiene nada que ver con la psicología clínica. La psicología del deporte se encarga de desarrollar las habilidades psicológicas, que luego veremos cuáles son, para optimizar el rendimiento en el deportista. Si en algún caso aparece un deportista con algún trastorno mental o con alguna psicopatología clínica, es derivado al psicólogo clínico o al psiquiatra. Bien, en función de esta parte psicológica, el talento del que esos tres pilares hemos hablado se pueden representar como una mesa de tres patas. Esto significa que si en un momento dado una de esas tres patas se tuerce, la mesa se cae. Como consecuencia, el deportista se resiente. Y es cierto que si no estás muy fuerte en uno de esos tres pilares, eso se va a notar. Estos tres pilares interactúan entre ellos. La parte física influye en la parte psicológica en la parte técnica, la parte táctica en la parte física, y todos con todos van interactuando. Pero no solamente eso, sino que también estos tres pilares fluctúan. Hay veces que el deportista está más fuerte psicológicamente, otras veces porque físicamente está lesionado o tiene algún problema, otras veces está más fuerte físicamente que psicológicamente, y así sucesivamente con esos tres pilares. Dentro de esa parte psicológica vamos a ver cuáles son las habilidades que vamos a desarrollar en el deportista. Es cierto que estos tres pilares, al interactuar y al fluctuar, es normal, porque el deportista es una persona que vive, y como vive, le pasan cosas. Entonces, no siempre está igual. Dentro de ese pilar psicológico vamos a destacar algunas habilidades psicológicas básicas, las más importantes.
Destacamos la atención-concentración, el control emocional. Dentro de lo que es la gestión emocional, pues tenemos ese control. El control de la energía, para siempre desempeñar nuestro deporte desde un estrés positivo, para no llegar a estados de ansiedad. Destacamos también la autoconfianza, la motivación en el deportista y ahí, como ustedes verán, en otro color, la capacidad de esfuerzo. Creo que es una capacidad, una habilidad psicológica fundamental en la persona, porque a través de la capacidad de esfuerzo, y esta es de la que vamos ahora a hablar un poquito más, dentro de esa capacidad de esfuerzo, es verdad que con ella logramos los objetivos, las metas, los retos y los desafíos en el deporte y en la vida. Pero claro, la capacidad de esfuerzo depende de un constructo que es la actitud de ese deportista. ¿Y qué es la actitud? Bueno, pues la actitud es una disposición interna que tiene el sujeto para dar una respuesta favorable o no favorable ante un estímulo, una tarea o una actividad. Esa disposición interna, bueno, pues se puede cambiar. La actitud se puede modificar, se puede mejorar. La actitud tiene 3 componentes, una parte cognitiva, una parte afectiva y una parte comportamental. Y decimos que se puede cambiar, porque esos 3 componentes, la parte cognitiva, que son los pensamientos, lo que nosotros, en lo que creemos, nuestros pensamientos, lo que pensamos, todo eso se puede modificar. Cuesta, pero a través de una reestructuración cognitiva es posible. La parte afectiva, que son las emociones, los sentimientos, los estados de ánimo, todo eso también se puede controlar. Cuesta, pero hay que saber y hay que saber controlar las emociones. Si somos más emocionales que racionales, perdemos el norte. Y luego tenemos la parte comportamental, de la cual nosotros podemos comportarnos de una manera o de otra. Puedo tener una determinada conducta u otra. Por lo tanto, los 3 componentes se pueden cambiar. Así pues, ya no me vale esa afirmación apodíctica de yo es que soy así y como soy así, que me aguanten. A ver, eso es una afirmación ya absolutamente obsoleta, basada en la ignorancia. Es cierto que podemos cambiar, la actitud es entrenable y no me vale eso de yo es que soy así. Bien, teniendo en cuenta que la actitud se puede cambiar, nos vamos a basar en una parte fundamental de la actitud, que es la voluntad. La voluntad etimológicamente procede del verbo volo, que en latín significa querer. Por lo tanto, tenemos que querer cambiar de actitud para después tener una buena capacidad de esfuerzo y afrontar retos. Pero claro, si el sujeto no quiere, a buena gana. Hemos dicho que puedes cambiar. Si tú te estás estrellando, el entrenador ya no cuenta contigo y no te quiere nadie, habrá que cambiar, ¿no? O vamos a seguir manteniendo eso de yo es que soy así. Bien, la voluntad es la clave de todo esto. ¿Y cómo podemos promover las energías volitivas en el sujeto? A través de la motivación, que la motivación es otra habilidad psicológica que correlaciona con ella. La motivación, a mí me gusta mucho personalmente las teorías motivacionales de educación física, como la teoría de la autodeterminación, donde desarrollamos la autonomía, las relaciones sociales, la percepción de capacidad del sujeto, y está muy bien. Creo también mucho y me gusta la teoría de las metas de logro, orientada todo hacia la tarea, más que al resultado, no al resultado. De hecho,
yo he puesto en práctica el llevar a cabo la orientación motivacional siempre a la tarea, aún en deporte de élite del fútbol profesional. Y el fútbol profesional es resultadista y cortoplacista, que trabajando dentro del cuerpo técnico de un equipo de fútbol, si los resultados no salen, vas a la calle inmediatamente. Pues aún así, todo orientado hacia la tarea y dejar que el resultado te encuentre. Bien, pero no solamente estas teorías motivacionales. Me gusta y soy partidaria de llevar a cabo diferentes técnicas de motivación como nosotros como educadores, como maestros, como profesores, como entrenadores, incluso como padres, que contemos cuentos, que contemos historias, que contemos anécdotas, que empaticemos con el alumnado, con los jugadores y que incluso utilicemos el sentido del humor también, no es incompatible. Pues bien, a colación, con esto que les digo de la aplicación de técnicas de ese tipo, yo les traigo dos herramientas aquí que he puesto en práctica concretamente en diferentes equipos y jugadores, pero concretamente en el Real Betis Balompié en Primera División. Dieron muy buenos resultados, por eso se las traigo aquí, para desarrollar la capacidad de esfuerzo en nuestros jugadores. En primer lugar, es un libro ya antiguo, yo lo puse en su momento, seguramente muchos de ustedes lo conocerán. Si es así, lo refrescamos y si no, bueno, pues quédense con esto porque es interesante la lectura del libro de la buena suerte. Yo lo puse en práctica en una pretemporada donde los jugadores estaban concentrados en un hotel durante 15 días. Les compramos un libro de estos a cada uno de los jugadores y se lo colocamos en su mesilla de noche. Tenían 3 días para leerlo. Y a partir de los 3 días lo poníamos en común con una serie de preguntas y realizando un debate. El libro trata de que la suerte no existe y lo deja muy claro. Que lo que realmente existe es la buena suerte. Esa que tú buscas, que por la que tú luchas, que una vez que la encuentras tienes que surcarla, regarla y mimarla para mantenerla. Esa es la buena. Y por último, termino con otra herramienta que también puse en práctica en determinados futbolistas de manera individual en Primera División, en jugadores muy conocidos, muy famosos, internacionales, donde me vienen, había conflicto con entrenador y demás en el equipo, y me vienen y me dicen, mire usted, claro, hablamos de jugadores muy jóvenes, fuertes, sanos, y algunos a veces hasta guapos. Y con 20 y pocos años me dice, mire usted, ahí está el tío. A mí me gusta salir, me gusta entrar, me gusta trasnochar, me gusta fumarme mis cigarritos, me gusta beber y a veces me gusta emborracharme, coger puntitos, etcétera, etcétera. Y le digo, tú tienes 3 o 4 casas, tienes 3 o 4 coches, estás idolatrado, eres famoso, tienes todos los chicos o chicas que tú quieras en cualquier momento. Pero tú eres un deportista de élite, ¿vale? Y tú tienes un código de conducta y tienes un reglamento interno que tienes que cumplir, un reglamento de régimen interno. Teta y sopa no caben en la boca. Por lo tanto, si tú quieres, tendrás que hacer lo que tienes que hacer. Para ello, yo le leí el cuento de morir en la pavada. Y a ver ustedes qué piensan. Es muy breve, así que se los voy a contar. Muy breve.
Érase una vez un cazador que repechaba por una cordillera y cuando llegó a la cima se encontró un huevo. Ese huevo era lo suficientemente grande para no ser de gallina y lo suficientemente pequeño para no ser de avestruz. En cualquier caso, ninguna de estas aves son capaces de llegar a la cima de una montaña. Ese cazador lo cogió, se lo guardó en su zurrón y cuando llegó al cortijo se lo entregó a una casera. Esa casera tenía una pavada donde había una serie de pavas empollando. Se lo metió debajo de una de ellas y al cabo de los días nacieron los polluelos. Y entre ellos nació un cóndor. Ese cóndor se crió en la pavada, comiendo gusanitos, restos de comida que la casera les traía, huyendo de las alimañas, subiéndose a los árboles, huyendo de las ovejas, de las comadrejas, comiendo desperdicio. Pero una tarde de cielo claro y de nubes altas, se asomó allá a un acantilado y vio a lo lejos unas aves que volaban de una manera majestuosa, casi sin esfuerzo, y pensó, ¿cómo me gustaría volar así? Pero de pronto llegó una pavita y le dice, ¿qué estás pensando? Y le confió lo que sentía y le dice, venga ya, oye, tonto, que los pavitos no podemos volar así, vámonos para la pavada. Allá que se fueron para la pavada y al cabo del tiempo murió en la pavada. Y el final del cuento dice, y pensar que había nacido para las cumbres. Esta reflexión que podemos hacer de este cuento aplicado para desarrollar la capacidad de esfuerzo, cuando a un futbolista, en este caso les cuento mi ejemplo, y les cuentas que tú tienes que cumplir con lo que tienes que hacer para ser deportista de élite, para mantenerte donde estás y para poder volar como un cóndor. Si tú quieres volar como un cóndor, tendrás que hacer lo que tienes que hacer. Y si no, dedícate a otra cosa y muere en la pavada. Y nada más. Les dejo estas dos herramientas para que ustedes reflexionen también y que la apliquen como consideren en función de sus aprendices, de sus pupilos y demás. Así que muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias.